Capítulo 2. Héroes y antihéroes, con Dani Pinedo. Elenco en orden de aparición: Federico García Hurtado, productor de cine; Óscar Fernández, terrateniente de la hacienda Guarán; Marta Fernández, hija del terrateniente; Mariano Quispe, campesino legendario de Guarán; Saturnino Wilca, famoso líder campesino cusqueño; Hugo Neira Samanez, periodista; Hugo Blanco Galdós, líder de una masiva rebelión en contra de las haciendas; José Zúñiga Letona, líder campesino de Guarán; Ignacio Corimanya, minifundista de Guarán; Mario Herrera Hidalgo, líder de la cooperativa de Guarán; Cirilo Cobades, minifundista de Guarán; Paulino Saidi Túpac, minifundista de Guarán; Hilario Quispe, minifundista de Guarán; Ignacio Guamán, minifundista de Guarán; Carmen Calderón, agricultora, hija de un terrateniente cusqueño. Filmando la Reforma. Mi primera consultoría en el Perú la hice en el contexto de una pequeña crisis de la revolución ni comunista ni capitalista de Velasco. En 1975, el gobierno instituyó una reforma educativa que implicó, entre otros cambios radicales, una modificación del Currículo Nacional de Educación Primaria. Una periodista conservadora acusó al Ministerio de Educación de introducir temas marxistas, totalmente inaceptables, que perjudicarían la estabilidad de los niños del país. Si bien el ministro de Educación se presentó en la televisión para negar esto, se contrató discretamente a un grupo de estudiosos, en el cual estuvo incluido, para desmarxificar el currículo lo más pronto posible. Pasamos días y noches eliminando los contenidos marxistas más doctrinarios y sin sentido, a la vez que tratábamos de mantener el espíritu de la reforma educativa de Augusto Salazar Bondy. Uno de los puntos del nuevo plan de estudios buscaba disuadir del uso de los antiguos héroes nacionales, en su mayoría militares, y alentar en cambio a los profesores a abordar la historia local y por lo tanto encontrar héroes olvidados a quienes pudieran emular los escolares. Mi tarea consistía en proporcionar orientaciones a los maestros de las escuelas locales sobre la manera de convertir a gente común en héroes legendarios. Mis ejemplos tendieron a enfocarse sobre todo en campesinos que se atrevieron a desafiar a los terratenientes, comunidades que recuperaban sus tierras de las haciendas y abogados que defendían en los juzgados a los indios acusados injustamente. Recuerdo haber precisado que un héroe debe estar muerto, a fin de que su acción heroica no pueda ser comparada con comportamientos no heroicos posteriores. 40 años más tarde, me encuentro en una situación similar, revisando comportamientos de actores del proceso de reforma agraria, para analizar la manera en la que la construcción social de héroes y antihéroes locales desde entonces ha sobrevivido al proceso de añejamiento y la forma en la que persisten actualmente en las memorias de la gente. En este sentido, me enfrento a las figuras más controvertidas, particularmente los activistas de izquierda. Así, este capítulo aborda la forma en que se crean los héroes y lo que sucede con ellos con el paso del tiempo. El gobierno de Velasco eligió un héroe común a muchos como símbolo de su revolución. Fue el legendario cacique del siglo XVIII Túpac Amaru, quien condujo un levantamiento indígena en el sur del Perú, pero fue derrotado, capturado, juzgado y ejecutado cruelmente por los españoles en la plaza del Cusco en 1781. Cualquier cosa que fuera revolucionaria y nacionalista durante el régimen de Velasco llevó el nombre de Túpac Amaru. Nuevos monumentos, plazas y calles se erigieron en su nombre en todas las ciudades. El afiche del Ministerio de Agricultura y de la Reforma Agraria tenía como figura a Túpac Amaru. Las haciendas expropiadas con aristocráticos nombres españoles adquirieron nuevos nombres vinculados a él. Incluso los supermercados urbanos del Sistema de Distribución de Alimentos, EPSA, tenían un símbolo estilizado de Túpac Amaru, con una cara adusta y un sombrero de copa alta con ala negra. Las imágenes de Túpac Amaru otorgaron un aura visual particular a los tiempos de Velasco, similar al emblema del Che en la Cuba de Castro o a Sandino en Nicaragua. Las figuras heroicas, sin embargo, viven en las narraciones manipuladas deliberadamente, en el calor del conflicto, por la maquinaria propagandística, y cuando los temas apasionantes pierden su calor, la propia narrativa podría requerir una reedición. En la literatura indigenista, el sufrimiento de los campesinos indígenas ha tenido un lugar preponderante en Latinoamérica y su propio modo heroico de narrar la historia. En ella, virtuosos campesinos resistían en vano y perdían en los enfrentamientos contra la clase de hacendados gabonales cuyas haciendas eran reinos inexpugnables, apoyados por la banalidad de quienes ostentaban el poder local, los curas y un corrupto sistema de justicia que envió a cárceles infames a sus valientes opositores. La literatura indigenista ha tenido una fuerte influencia en la creación de un sentimiento pro-reforma agraria. Este género literario, con su formato de buenos contra malos, ha sido utilizado infinidad de veces.
En la década de 1950, con los éxitos de los activistas revolucionarios, la narrativa cambió considerablemente porque los campesinos empezaron a ganar. Federico García Hurtado, nacido en Cusco en 1937, un cineasta contratado en tiempos de Velasco por el Sistema Nacional de Movilización Social, SINAMOS, el órgano político del gobierno militar utilizado para desarrollar la propaganda pro-reforma agraria, convirtió uno de los casos reales de expropiación en una película en la que los campesinos luchan denodadamente con éxito para liberarse del hacendado. La película Kuntur Wachana, un nombre quechua que significa donde nacen los cóndores, se estrenó en Lima en 1977, cuando el impulso inicial de las reformas de Velasco ya había decaído. Ganó 2 premios en los festivales de cine de Moscú y obtuvo un segundo puesto en el Festival de Benalmádena, España. Recuerdo haberla visto cuando se estrenó en el elegante Cine Metro del centro de Lima, donde normalmente se presentaban producciones de Hollywood. Mis alumnos me impulsaron a ir, diciéndome que era muy antropológica, ya que narraba hechos reales en los que los propios campesinos desempeñaban papeles y contaban su propia historia. De hecho, gran parte del diálogo está en quechua, con subtítulos en español. Kuntur Wachana combina el género indigenista con el realismo soviético para producir una solemne epopeya colectiva. La influencia de Sergei Eisenstein se hace evidente en el uso de espectaculares paisajes en los que serpenteantes columnas de campesinos marchan para hacerse cargo de las tierras que son suyas por derecho, mientras se escucha en el fondo una melancólica música coral andina compuesta por el peruano Celso Garrido Leca. Los personajes del intransigente terrateniente Óscar Fernández y de su desagradable hija Marta son tanto más eficaces en la película, pues fueron los propios campesinos quienes le describieron sus conductas al director. Para realzar el contraste, Óscar Fernández y Marta Fernández suelen aparecer en oscuros escenarios interiores de la casa hacienda, mientras que los heroicos campesinos fueron filmados en bellos paisajes del campo. Los inescrupulosos abogados, los deshonestos policías y sacerdotes son aterradores, pues sus roles fueron desempeñados por cusqueños familiarizados con estos personajes, y la cámara los filmó desde ángulos que pusieran de relieve su fealdad. Los heroicos y tradicionales líderes campesinos, si seguían vivos, y los organizadores de sindicatos urbanos de la ciudad del Cusco desempeñaron ellos mismos sus personajes en la película. Su empeño se hace palpable en la forma en la que se movilizan para las ceremonias de juramentación que dan pie a la formación de los sindicatos campesinos. La Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco, FARTAC, y la Cooperativa Agraria número 001 José Zúñiga Letona de la ex Hacienda Guarán, situada cerca de la capital provincial del Calca, en el Valle Sagrado de los Incas, Cusco, auspiciaron la película. Se trata de una inspiradora historia sobre las virtudes de atravesar las fronteras sociales entre indios, proletarios urbanos y estudiantes de izquierda en la medida que recuerdan con placer los agradables días de heroísmo. La película se divide en 2 partes. La primera comienza en 1958 y cuenta la historia de Mariano Quispe, un pastor indígena vinculado a la Hacienda Guarán que cuida el rebaño de ovejas del hacendado en las tierras de Puna de la Hacienda. Debido a que Mariano dio cobijo a Saturnino Wilca, un legendario organizador de sindicatos campesinos, es hostilizado por el hacendado y encarcelado con el fin de librarse a los agitadores que había entre los trabajadores de su hacienda. Pasado un largo tiempo, los abogados de la Federación de Trabajadores de la ciudad de Cusco logran obtener su libertad, pero cuando Mariano intenta regresar a su hogar, se da cuenta de que la policía lo está buscando para arrestarlo nuevamente. Consciente de que es ahora un perseguido que debe buscar protección, atraviesa las montañas para dirigirse al Cusco y convertirse en un dirigente clandestino. Se le muestra caminando a través de abras congeladas entre las montañas, eludiendo a sus perseguidores y luego a través de campos abiertos de otras haciendas, reuniéndose con trabajadores, creando sindicatos obstinadamente. En la película, Saturnino Wilca se desempeña él mismo como guía espiritual de Quispe. Un trasfondo que no se muestra en la película es el de Saturnino Wilca, hijo de campesinos siervos de la hacienda Churu, en la provincia de Paucartambo. Wilca nunca fue a la escuela y siguió siendo un monolingüe quechua toda su vida. Alrededor de 1948, siendo ya adulto, se enteró de que una ley prohibía el trabajo no remunerado en las haciendas. Caminó al Cusco para ver si esto era verdad y estableció contacto con el sindicato. El sindicato respaldó sus esfuerzos para organizar a los campesinos de su hacienda para que exigieran acabar con la mano de obra gratuita. Esto despertó la ira de los propietarios que hostigaron al indomable Wilca expulsándolo de sus haciendas. Identificado como instigador, se refugió en las montañas. Wilca era un organizador incansable. En 1964 y 1965, cuando tuvieron lugar las grandes oleadas de invasiones de tierras,
Huilca cabalgó triunfante por la cresta de esas olas. En los años 1970, cuando la reforma agraria de Velasco se encontraba en pleno apogeo, Huilca, quien ya era un anciano, se convirtió en un héroe funcional y el gobierno lo usó para hacer propaganda. En 1974, el periodista Hugo Neira publicó el testimonio oral de Huilca. Era un buen orador, y la versión de su testimonio en castellano, editada en demasía por Neira, resonó con una ira justificada. Yo soy campesino del Cusco y sé perfectamente que en las provincias escuchan mi voz y escuchan lo que hablo. Estas personas se organizaron para crear las federaciones y también los sindicatos, y los dirigentes, con mi palabra, resultaron hombres que cumplen con su cometido, porque les dije que la lucha debe estar bien encaminada, la lucha debe estar bien dirigida para alcanzar la libertad, tal como yo sabía, les hablaba. Y al entrevistarme con ellos me manifestaron: en esta forma estamos luchando, dan buen resultado nuestras luchas, el hacendado nos ha enviado a la cárcel, pero en ella nos reunimos. Ellos mismos me contaban: los que formamos la federación somos perseguidos, nos han denunciado. Ellos, como si fueran hermanos, se cuidan entre ellos. Los campesinos, los obreros, entre ellos se apoyan. Neira, 1974. El testimonio editado de Huilca está lleno de angustiados recuerdos personales de su encarcelamiento injustificado y de las miserables condiciones de las cárceles del Cusco. Brinda extensos detalles de sus múltiples batallas legales y expresa su ira por haber sido insultado y maltratado tanto por ser indio como por ser comunista. El hecho de que Huilca formara parte de la película tuvo un impacto para aquellos que sabían quién era él, aunque el director García lo desvirtuó al retratarlo como un pago indígena andino, un profeta ataviado con poncho, en lugar del dinámico organizador que en realidad era él. Con una conmovedora música de fondo, Huilca y Mariano Quispe aparecen sentados en la cima de la montaña sagrada de Huarán, donde anidan los cóndores. Allí Huilca exhorta a un preocupado Mariano Quispe a seguir luchando, ya que, si humillado olvidas tu condición humana y callas, ya eres cadáver que hiede. Cumpliendo la exhortación de Huilca de lucha por la liberación del campo, Mariano Quispe se encuentra con un traidor contratado por los terratenientes. Este le ofrece un vaso de chicha envenenado y Mariano muere como mártir. Y esto, dicen los campesinos de Huarán, incluso hoy en día es la pura verdad. A medida que la segunda parte de la película se traslada a 1969, la voz del narrador explica que el gobierno de Belaúnde, 1963 a 1968, reprimió duramente a los sindicatos y derrotó a las guerrillas de 1965 en el sur del Perú. Esta narración resume una historia conocida para los espectadores de ese entonces, pero sus silencios también hacen afirmaciones sesgadas acerca de algunas figuras populares consideradas heroicas, pero inconvenientes para el régimen de Velasco. La referencia es a Hugo Blanco, quien nunca es mencionado por su nombre en la película. Blanco fue el líder de una gran rebelión contra las haciendas en 1963 y 1964, a unos cientos de kilómetros río abajo de Huarán, en el tropical y montañoso Valle de la Convención. Esta zona tuvo medio siglo de una rentable expansión de los cultivos de café y té. Las haciendas incorporaron enormes extensiones de tierra a sus propiedades. Los propietarios trabajaron solo pequeñas porciones de tierra, pero para atraer mano de obra asignaron tierras yermas a los arrendadires a cambio de un número de días de trabajo sin goce de sueldo en las tierras del terrateniente. Los arrendadires a su vez contrataron allegados y les asignaron nuevas parcelas dentro de las tierras que les asignaron a cambio de mano de obra. Estas podían ser utilizadas ya sea para sustituir el trabajo obligatorio que debía ser entregado al hacendado o para desarrollar plantaciones propias de café o coca de los colonos. Aunque se describe como feudal, la expansión de las tierras fue impulsada por el mercado. La organización de sindicatos rurales tímidamente echó raíces allá por los años 1940, exigiendo pagos en efectivo por el trabajo realizado, 8 horas de trabajo al día y la libertad de los arrendires para vender su propio café en el mercado, en lugar de verse obligados a entregarlo al propietario a precios arbitrariamente bajos. Además, al verse expulsados de sus tierras por los terratenientes, se movilizaron por una justa indemnización por las mejoras que habían hecho en tierras heridazas al establecer florecientes plantaciones de café. Esto fue algo que ocurrió con mucha frecuencia, pues era la forma en que las haciendas ampliaban su frontera agrícola. Las movilizaciones campesinas fueron apoyadas por el gremio de trabajadores de la ciudad de Cusco, controlado por el tradicional Partido Comunista, que seguía las órdenes de Moscú, de no complicar las cosas, demasiado en América Latina, hacia fines de los años 1950. Alentados por el éxito de la Revolución Cubana, comenzaron a surgir grupos radicales de izquierda que desafiaban a los comunistas tradicionales. Hugo Blanco se convirtió en una figura heroica, aunque polémica, de este movimiento. Nieto de terratenientes, Blanco nació en Huanuquite, provincia de Paruro, Cusco. Su padre, un abogado que defendió a los indios en sus interminables juicios, le brindó a Hugo una educación
progresista. Estudió agronomía en Buenos Aires. Pronto se unió a los trotskistas, quienes lo formaron en el trabajo político clandestino y le enseñaron a radicalizar los sindicatos en Buenos Aires y más tarde en Lima. En 1958, en Lima, organizó una gran manifestación contra la visita del vicepresidente Richard Nixon, quien venía con la misión de demostrar las buenas relaciones entre los dos países. Para evitar su detención, el pequeño partido trotskista lo envió de regreso al Cusco. Aquí comenzó a organizar sindicatos revolucionarios en el Valle de la Convención, convirtiéndose en allegado de un arrendire camarada suyo de la hacienda Chaupimayo, propiedad de Alfredo Romanville, reconocido como el terrateniente más maldito de todos los tiempos. Entre 1958 y 1963, la labor política de Blanco dio lugar a un enorme y bien organizado movimiento campesino que se extendió por todo el Valle de la Convención y el resto del departamento. Vladimiro Valer, cuñado de Blanco, apoyándose en la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, estableció un radical programa para los sindicatos que se habían organizado recientemente por esos años. El trotskista Blanco tenía una clara estrategia de confrontación que se iba intensificando con cada éxito. En primer lugar, impulsó a los campesinos a hacer huelgas en cada hacienda por separado, y conforme iban evolucionando los conflictos, alentó los bloqueos de carreteras para llevar a cabo huelgas combinadas en varias haciendas vecinas. Más tarde, las manifestaciones en pueblos individuales de la región precedieron a las huelgas generalizadas en toda la región. Los pasos finales involucraron la toma de las parcelas de los arrendires y allegados dentro de la hacienda. En la cúspide del movimiento, los campesinos intentaron expulsar a los terratenientes y provocar una toma de todas las haciendas. Para ese entonces, Blanco era famoso en todo el Perú. El sociólogo Eduardo Fioravanti describió su fama de esta manera. Hugo Blanco se convirtió de hecho en un líder indiscutible del campesinado peruano. Su nombre recorría de boca en boca toda la sierra del país, convirtiéndose en un personaje legendario y mítico. Tal era la devoción que los campesinos de la Convención Lares tenían y tienen a Hugo Blanco, que sus rivales políticos no podían criticarle en reuniones públicas, mítines, sino querían ganarse la repulsa de la masa que admiraba al único hombre que les había dado a la tierra. Desde Chaupimayo, Blanco organizó la movilización de masas campesinas, la toma de tierras, y allí salió la consigna Tierra o Muerte, que recorrería el campo peruano. Se decretó la reforma agraria campesina y se formaron las primeras milicias armadas. El propio Blanco, en sus memorias de la cárcel, conserva cierto sabor de este éxito. En el siguiente párrafo recuerda el impacto psicológico de los mítines de protesta campesina que organizó en la ciudad de Cusco. En el Cusco, por siglos, el indio había caminado agachado por la calzada, con su poncho y su quechua susurraba. No se había atrevido jamás, ni de borracho, a subir a la acera o a hablar su quechua en voz alta con la cabeza erguida, temeroso del misti, el no indio, que era dueño de la ciudad, huidizo de las autoridades o de quien fuere que podía obligarle a hacer un trabajo con una propina ínfima o sin ella, o que podía obligarle a vender los pocos productos traídos del campo al precio que se le antojara. Todo eso era la ciudad del Cusco para el indio, despreciado y humillado en las calles, plazas y tiendas, mercados, vehículos, etc. Era además tribunales, oficinas de abogados, de escribanos, cárcel departamental, casa del dueño de la hacienda, donde frecuente él, su mujer o sus hijos hacían servicio doméstico gratuito. El mitin ponía al indio por encima del monstruo, concentración de ponchos en la plaza principal, corazón de la ciudad, el estrado en el atrio de la catedral, que como tribuna domina la plaza, olor a coca y quechua saturado en el ambiente, quechua a voz en cuello, quechua rugiente, amenazante, destapado los siglos de opresión, desfile por las principales calles antes y después del mitin, balcones y puertas de los poderosos cerrándose con miedo ante el paso multitudinario, agresivo, insultante, amenazante, gritando en quechua verdades silenciadas por siglos de castellano. El indio, dueño de las plazas y calles, de la calzada y de las aceras íntegras. Esto significaban los mítines campesinos, independientemente del motivo específico de cada concentración. Blanco, 1972. Blanco debe haberse sentido muy bien de pie junto con los indios en ese estrado. La película, Kuntur Huachana, termina con un epílogo que muestra una de esas manifestaciones tomada de una grabación, artificialmente bañada en rojo. Enfoca a la multitud y a continuación hace un acercamiento a Saturnino Huilca, dando un discurso a un mar de gente que vitorea y que iba ataviada con ponchos. Alarmado por el creciente descontento en el Valle de la Convención, así como por la confirmación de los rumores de que se habían establecido las bases de una guerrilla al estilo de Cuba en lugares remotos del Valle, el comando de la Junta Militar intervino en el Valle de la Convención en 1962. Para quitarle la iniciativa a los seguidores de Blanco, se promulgó una limitada ley de reforma agraria específica para la región.
pero unidades de la policía y del ejército, entrenadas en contrainsurgencia, entraron también al valle con el fin de desmantelar el movimiento. Un año más tarde, los militares entregaron el gobierno a Belaúnde, cuyas promesas electorales pro reforma agraria habían desencadenado nuevas oleadas de tomas de tierras en toda la nación. A medida que el gobierno de Belaúnde reforzó la presencia del Estado en el Valle de la Convención en 1963 y 1964, con sus propias medidas desmovilizadoras de reforma agraria y de contrainsurgencia, también inició la persecución al movimiento de Blanco. La facción prosoviética del Partido Comunista marginó al grupo de Blanco de la Federación Campesina. Él respondió organizando un pequeño grupo de autodefensa, aislado de las bases de su sindicato, y a fin de evitar su captura, se vio obligado a atacar un puesto policial. Mató a un policía e hirió a otro, a quien le proporcionó medicinas y se aseguró que fuera atendido adecuadamente. En mayo de 1963, Blanco fue detenido y acusado de ser un guerrillero. Se le mantuvo incomunicado durante 3 años antes de ser juzgado por un tribunal militar y condenado a 25 años de prisión. Cuando tuvo lugar el golpe de Velasco en 1968, se había generado el clamor de que se les otorgaría amnistía a él y a otros guerrilleros, así como a los organizadores de los sindicatos rurales. Tras su liberación, muchos se sumaron al gobierno de Velasco. Sin embargo, Blanco fue el último en ser puesto en libertad porque se negó a colaborar con el gobierno y, por el contrario, continuó criticándolo duramente. En 1971 fue deportado a México. Sus memorias, Tierra o Muerte, las luchas campesinas en el Perú, 1972, escritas en la cárcel, se han traducido a muchos idiomas y han sido ampliamente estudiadas. En un tono polémico, aunque también didáctico, Blanco describe en un lenguaje simple pero intenso su participación en el movimiento y sostiene que la forma de organización de los campesinos habría dado lugar a un apoyo masivo para el cambio revolucionario. Discute otras posiciones de izquierda, distanciándose de los tibios partidos prosoviéticos por un lado y por otro argumenta en contra de las posiciones de los pocos guerrilleros al estilo de Guevara y de Bray. Deportado por Velasco durante los últimos años de la década de 1970, fue un popular conferencista en los campus universitarios de Estados Unidos y Europa. Todo este entorno fue omitido a propósito en una breve narración de 2 frases en la película. La segunda parte de la película, Kuntur Huachana, comienza mostrando a 2 exguerrilleros, José Zúñiga Letona y Efraín Solís, en 1969, sentados en un tren en un viaje de retorno a Huarán, donde Solís tenía su casa. Solís y Zúñiga habían participado en la lucha en el Valle de la Convención y se hicieron amigos en la cárcel. Zúñiga se casó con la hermana de Solís y asumió la lucha contra el propietario de Huarán. La película muestra cómo los campesinos cercan al propietario bajo el liderazgo de Zúñiga. La policía cortésmente se niega a ofrecerle la habitual protección al dueño de la hacienda diciéndole: están soplando nuevos vientos. Los curas se disculpan y los esfuerzos de los abogados se vuelven ineficaces, al tiempo que el hacendado infructuosamente intenta dividir a los campesinos. En reuniones clandestinas entre los organizadores y los dirigentes sindicales del Cusco, Vladimiro Valer, el peripatético organizador, les recomienda paciencia con los procesos burocráticos, ya que confía en que la reforma oficial de Velasco pronto les entregará la tierra. En la película, Marta Fernández, la hija del dueño, en la desesperación le encarga a uno de sus fieles seguidores organizar el asesinato de Zúñiga. La oportunidad se presenta en un partido de fútbol entre el equipo de la hacienda y los vecinos del pueblo. Durante el juego, Zúñiga es brutalmente pateado por un jugador del equipo de la hacienda y muere 2 días después a causa de las lesiones internas. Este asesinato, dicen los campesinos de Huarán hasta hoy, es la pura verdad, y por lo tanto, Zúñiga también murió como mártir. La decisión de los campesinos de vengar el asesinato de Zúñiga se muestra en escenas de su tumultuoso entierro. Hacia el final, en un claustrofóbico ambiente interior de la casa hacienda, Marta Fernández aparece leyendo muy desanimada. La segunda notificación de la expropiación total de sus tierras ordenada por el gobierno. Sentados alrededor de la mesa del comedor, los familiares del propietario escuchan el contenido. La primera notificación la habían ignorado. Luego, alterado por unos ruidos que vienen de fuera, Óscar Fernández abre una ventana y se enfrenta a una masa de campesinos que lo miran fijamente. Una toma de primer plano de su rostro demacrado lo dice todo. Ignacio Corimanya, un campesino de Huarán, lo describió en 1996 a Dani Pinedo, la manera en que recordaba la invasión. Una vez que se decidió, enviamos pequeños grupos a hacer un reconocimiento, a conocer los hábitos del hacendado, a averiguar a qué hora se levantaba, cómo trataba a los visitantes y otras cosas. De esa manera conocíamos sus debilidades. Acostumbraba a bajar de las habitaciones del segundo piso a tratar con los campesinos, de manera que 3 personas debían ir a las 7 de la mañana a pedir una audiencia con él. Uno de ellos le dijo a Fernández que quería verlo porque quería arreglar la manera de acceder a tierras de pastos y que pagaría por este derecho. Él respondió: está bien, espérame, voy a bajar. De manera que el señor Óscar y su hija bajaron al patio,
y los otros 2 campesinos que habían traído un alambre aseguraron la pequeña puerta de manera que no podía regresar al segundo piso. Teníamos miedo de que tuviera armas o gases lacrimógenos escondidos en el segundo piso. Otra persona hizo sonar un silbato para avisar y luego todas las personas que se habían introducido secretamente en la zona entraron al patio. La señorita Marta quiso escapar, pero amablemente la hicieron regresar. Con una cara atemorizada, Fernández exclamó: «¿Qué quieren? Hablen». «Que se haga la reforma agraria en este momento». «Queremos justicia». «Correrá sangre», respondimos gritando. Y llegó la policía y se encargó de que se hicieran las cosas con respeto, de que no nos pasara nada a nosotros ni a la señorita de la hacienda. El hacendado fue retenido hasta que firmó un documento en el que señalaba que había sido detenido y devuelto sano y salvo por los campesinos que habían tomado la hacienda. Luego él y su hija se dirigieron al Cusco en su pequeño carro. Después notificamos al gobierno, a la radio y a las fuerzas policiales. Hemos dejado todo intacto, pero permanecimos durante 3 días hasta que se nos dijo que el proceso de expropiación se aceleraría. A continuación llegaron los agentes del gobierno a medir todo, a contar las cosas del hacendado. Se le notificó que debía abandonar la hacienda y llevar consigo sus efectos personales. Después de eso, él nunca más volvió. El director de cine Federico García Hurtado se especializó en el género llamado cine campesino. Él mismo es producto de las corrientes artísticas de izquierda de la época y de la Revolución de Velasco. Bajo su dirección, Cinamos, asociado con la rama más radical del régimen, produjo documentales de propaganda que promovían las reformas del gobierno, pero pronto se metió en problemas porque los lineamientos emitidos por la Oficina de Comunicación de la Presidencia exigieron que las películas no muestren imágenes negativas, sino que debían ser decididamente a favor del gobierno, positivas y optimistas. Un caso fue el relacionado con el documental Runan Kaiku de Cinamos, de 38 minutos de duración, producido por Nora Discure, 1973. Quien había filmado el testimonio Saturnino Wilca sobre los sucesivos enfrentamientos con los hacendados, que incluyó menciones a los últimos encuentros violentos con las Fuerzas Armadas. Aunque el documental fue auspiciado por un sector de gobierno, fue desautorizado por otro. Como resultado de esta censura, fue modificado antes de que pudiera ser mostrado. Bedoya, 1992. Los propios documentales que hizo García para Cinamos, Tierra sin patrones, 1971, y Wando, 1972, acerca de los conflictos que se generaron como parte de la reforma agraria, fueron censurados por las mismas razones y posteriormente quemados cuando Cinamos fue clausurado por el gobierno de Morales Bermúdez. Así, cuando García tuvo una segunda oportunidad para expresar sus ideas filmando Cultura Huachana, sabía que tenía que suavizar su enfoque radical y es por eso que el movimiento de Hugo Blanco fue tratado de manera indirecta en esta película. Sin embargo, al final de la película usó algunas escenas de Runan Kaiku, enfocando la figura de Wilca dentro de un discurso. Él también sabía que el apoyo financiero de Cinamos se estaba acabando. En 1975, cuando Velasco fue derrocado y el organismo se disolvió, tuvo que buscar otras fuentes de financiamiento para Cultura Huachana. Estas son las razones por las cuales la cooperativa de Huarán no solo participó en la realización de la película, sino también en su financiación. En una entrevista que le hice en julio de 2002, Federico García evocó las dificultades que tuvo para hacer la película. Lo primero que surgió fueron los problemas ideológicos. Parte de la dificultad fue que él había sido un militante revolucionario en su época de estudiante, cuando el movimiento de Hugo Blanco se encontraba en pleno apogeo. Esto lo hizo entrar algunas veces en contradicción con sus colegas más conservadores de la industria cinematográfica. Él conocía a los dirigentes campesinos por haber crecido en la zona. Cuando empezó a trabajar para Cinamos, escuchó todas estas historias y se dio cuenta de que había buen material para hacer un testimonio artístico de mayor duración en un largometraje. Su propuesta fue aceptada por la cooperativa con gran entusiasmo. La gente iba a participar en la película, el equipo tendría alimentación y alojamiento gratis durante este tiempo. Una filial de la cooperativa, denominada Producciones Huarán, tendría los derechos de autor de la película. Se tenía que encontrar un mecanismo burocrático, por lo que se hizo una propuesta para que un proyecto de comunicación social que fuera compatible con las actividades de Cinamos. Se logró aprobar un presupuesto de 1 millón de soles. El proyecto incluía radiodifusión, prensa local, teatro, cine y espectáculos de títeres. Todas estas iniciativas se llevaron a cabo y la filmación comenzó al amparo de este proyecto. Hubo entusiasmo durante la etapa del rodaje. Este terminó justo cuando cayó el gobierno de Velasco. Fue después que comenzaron los problemas para García. El dinero se acabó y la película se estaba deteriorando en sus latas. La cooperativa logró conseguir un préstamo bancario para desarrollar la película, pero el laboratorio no estaba equipado para procesar películas en colores, por lo que cerca del 20% de las escenas se perdieron. García hizo un primer corte y completó la primera edición en Lima, pero se llegó a un callejón sin salida en términos técnicos. Durante el periodo en el que sus documentales para Cinamos fueron quemados, Federico García percibió que algunos militares también buscaban bloquear sus esfuerzos para terminar esta película.
Él y varios colegas fueron detenidos y puestos en prisión hasta que una gran protesta organizada por los periódicos, críticos de cine y federaciones campesinas lograron obtener su libertad. La película no podía continuar siendo procesada en el Perú. Se obtuvo más dinero a través de la cooperativa Guarán, que fue entregado a Felipe García en La Paz, Bolivia. García viajó a Buenos Aires durante el gobierno militar de Videla. En el laboratorio en el cual se estaba procesando la película, una celosa asistente denunció a García de ser comunista. En ese país y en ese momento se trataba de una acusación muy grave. Federico García tuvo que esconderse. Sin dinero, él y sus compañeros tuvieron que vivir a salto de mata hasta que la película estuvo lista. Sintiéndose perseguido, García hizo los arreglos necesarios para que los negativos fueran enviados al Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica en La Habana, para que los custodien. Luego regresó por tierra, cruzando Bolivia, con la policía de Videla y de Hugo Banzer buscándolo en muchos controles viales. La policía fue trasladada bien escondida en la camioneta de la cooperativa. Cuando llegaron a Cusco, Kuntur Guachana se estrenó contando con la presencia de los dirigentes de la cooperativa y con estruendosos aplausos. Los críticos cinematográficos, sin embargo, coincidieron en señalar algunas de las dificultades de la película. El crítico e historiador del cine peruano Ricardo Bedoya hizo una cuidadosa evocación retrospectiva de la iniciativa, señalando que podría haber sido atractiva. La propuesta inicial fue, pues, propiciar el trabajo colectivo de elaboración de una dramaturgia diseñada desde el punto de vista de sus actores principales. Sin embargo, el tratamiento cinematográfico de esta propuesta se encarriló muy pronto por las vías representativas tradicionales, dejando escaso margen de espontaneidad a las incertidumbres y titubeos de un grupo humano que era filmado mientras recordaba hechos pasados, pero frescos aún, de su vida y de la de sus antepasados. 1992. Bedoya siguió criticando las aventuras líricas de García, la intromisión de torpes simbolismos andinos, los cóndores, al hacer sonar un pututo como símbolo de la invasión, y el uso ostensible de paisaje para hacer de la película, la ilustración de una anécdota ejemplar, y dejaba ver los múltiples apriorismos ideológicos y dramatúrgicos que presidieron su realización. Bedoya, 1992. También percibió que había sido exagerada la extrema dualidad entre los campesinos buenos y los hacendados malos. Las películas de García Hurtado, sin embargo, destacan por su alta calidad técnica y su atención a temas de conflictos sociales en los Andes. Su intento de describir a los campesinos andinos haciendo que ellos mismos desempeñen sus roles en la pantalla fue una innovación audaz, pero desgraciadamente no tan convincente como se esperaba. Kuntur Guachana es el único largometraje que aborda el tema de la reforma agraria en el cine. Visto desde la posición ventajosa de hoy, tiene el singular sabor de la engorrosa polémica de izquierda y del arte didáctico, que formaron parte de la revolución de Velasco y a los cuales Federico García contribuyó en gran medida. Sin embargo, en 1996, cuando mi asistente Dani Pinedo entrevistó a las personas en Guarán, los recuerdos de Kuntur Guachana revelaron que esta había terminado como una amarga experiencia. Mario Herrera, uno de los entrevistados, un líder de la invasión, socio de la cooperativa, autor de una tesis sobre Guarán, 1994, recuerda que en 1975 inicialmente todo fue color de rosa. Federico García estaba entusiasmado con la idea de hacer la película. Él habló mucho sobre la forma en la que la cooperativa estaba contribuyendo a desarrollar un concepto totalmente nuevo de producir películas revolucionarias en el tercer mundo. Solís también estaba ansioso, seducido por la idea de que todos ellos se volverían famosos con su provocadora historia. Todo el mundo estaba entretenido haciendo una película participativa. Paulino Sayri Túpac, un socio de la cooperativa, recuerda la forma en que fue filmado, aunque el episodio no se incorporó a la versión final. La película muestra el tipo de vida que teníamos en la época de la hacienda, cómo nos maltrataban, cómo se comportaba el hacendado, cómo rompían nuestras vasijas de chicha cuando nos tomábamos un descanso muy largo. Todo eso lo hemos reproducido en la película, tal como era. Cómo pateaba las vasijas, cómo nos daba cachetadas, todo eso. Para la película lo hicimos nuevamente exactamente como había sido. Rubén Azcue, un colega de Solís y de Zúñiga, fue reconocido como coproductor en su rol de coordinador y guionista campesino. Posteriormente se convirtió en un actor profesional en otra película de García. La cooperativa se quejó de que en la película se usaron préstamos destinados a la producción agrícola y que se pidió préstamos en efectivo a otras cooperativas. Según la gente de Guarán, durante 6 meses los trabajadores sacrificaron sus propios sueldos para financiar el trabajo de laboratorio con el fin de procesar la película en Argentina. Todos estaban ilusionados por el dinero que iban a hacer con la aventura cinematográfica. Según Mario Herrera, García le sacaba cuentas con los dedos. Compañeros, a $60,000 cada copia. Cuando la película salió a los cines, la empresa propietaria Producciones Guarán no percibió ningún ingreso. Cirilo Cobades, otro campesino de Guarán, señaló en su entrevista en 1996 que ellos habían entregado dinero para la película porque pensaban que iba a ser algo mutuamente beneficioso.
Pensamos que se necesitaba toda esa plata para terminar la película, y cuando se iba a acabar entonces habría mucha plata para nosotros. Cuando se terminó la película se presentó en Lima y otras 2 haciendas aquí en la región. Conseguimos algunos ingresos de eso. Entonces, ¿qué habían hecho estos señores? Sin que nosotros autoricemos, habían comprado otra máquina filmadora, una chatarra que no sirve para nada, con el pretexto de que querían continuar haciendo películas educativas. García también reclamó una plata que decía que se le debía. Así fue como se lo gastaron. Justo en esa fecha estábamos debiendo 1 millón al Banco Agrario. Cuando hemos pedido el balance a García, todo lo que trajo fueron 412 soles. Eso fue todo. Ese número se grabó en mi cabeza porque le han hablado en la asamblea. Mario Herrera fue comisionado por la cooperativa para investigar y recuperar los fondos de manos de Federico García. Según García, Herrera era un provocativo, quien, manipulado por las fuerzas oscuras, destruyó un ambicioso proyecto para crear un centro de comunicación social en Huarán, con base a un trabajo previo al éxito de la película. Herrera, por otro lado, señaló que García se había hecho rico con la película y que no había devuelto lo que debía a la cooperativa. Durante años, dice García, Herrera y la cooperativa le hicieron la vida imposible. Ambas partes se vieron involucradas en un prolongado litigio. Con la participación de algunos intelectuales, se esparció la implacable calumnia de que García, el acaudalado intelectual, había estafado a los pobres campesinos. García fue abuchado en Huarán en varias ocasiones. En Lima era un entretenimiento publicar en la prensa artículos difamatorios en contra de García. Como represalia, García acusó a Herrera de tramar un complot para socavar la revolución y lo denunció como agente de la CIA a través de desagradables comentarios que aparecieron en las secciones de arte y cultura de las revistas progresistas de Lima y en pintas en las paredes de Huarán. El pasatiempo duró años. García y Herrera hasta hoy son enemigos acérrimos. Atrás quedaron aquellos días agradables cuando García había invitado a Herrera a representar el papel de Zúñiga Letona. Al no haber conseguido en Lima un actor profesional que represente adecuadamente el papel de Zúñiga, García me contó que había encontrado en Herrera al actor ideal. Desvergonzado, pequeño, de tez oscura y con cabello ensortijado, tranquilamente podía asumir el rol de un cholo cusqueño como era Zúñiga. Hoy la película ha caído en el olvido. Cuando Dani les pregunta si la cooperativa todavía la presentaba, Cirilo Cobades les respondió: teníamos una copia de la película, pero ahora no sé dónde está, se ha deteriorado. Mientras investigaba y redactaba este capítulo, con frecuencia le pregunté a mis colegas peruanos si recuerdan la película Punta Huachana. La mayoría no se acuerdan. Mario Herrera, el doble de Zúñiga. Fue difícil para mí reconstruir como personaje a José Zúñiga Letona. Aparte de la amalgama de heroísmo futbolístico y martirio revolucionario que aparece en la película, las entrevistas de Dani en los años 1990 facilitan algunos indicios. Ignacio Corimanya recuerda que era de mediana estatura, de tez oscura y cabello ondulado. Que haya sido un foráneo es algo importante, nació en algún lugar del Valle de la Convención. Se dice que era hijo ilegítimo de una mujer campesina y un hacendado, un extraño que llegó con sus compañeros a organizar a la gente local. Para ellos sus credenciales revolucionarias eran impresionantes, porque Zúñiga les había dicho: mis padres fueron hacendados y yo también he hecho invadir a mi padre con la gente del campo. Su legitimidad en la zona se había reforzado por su matrimonio con la hermana de Solís, nacida en Arín. Cirilo Cobades mencionó los cargos que tuvo en las organizaciones regionales. Él estaba en la Federación de Lares, abajo en el Valle de la Convención. Aquí también fue secretario de la Federación Provincial de Campesinos de Calca. Después ha estado de dirigente en la comunidad de Arín y así se estaba moviendo por allí. Mario Herrera era su amigo y Dani lo buscó en Cusco. Postrado en cama con una fiebre alta, aceptó sin embargo una larga entrevista de 4 horas. Mario Herrera no es originario de Huarán, pero nació en Cusco en 1944. Hijo de sindicalistas, él mismo fue un militante. Durante los años 1960 estuvo a la cabeza de manifestaciones, tiraba piedras, sufrió los gases lacrimógenos y organizó sindicatos en la zona rural. Participó en acaloradas discusiones entre las diversas facciones de extrema izquierda, argumentando incansablemente acerca de cómo convertir el movimiento campesino en una verdadera revolución. Militó en grupos de apoyo a las guerrillas del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Fue capturado, arrestado y pasó 3 años en la cárcel. José Zúñiga, nos contó Herrera, era especial porque en sus días militante había sido muy cercano a Hugo Blanco. Zúñiga participó en el asalto al puesto policial. Cuando Blanco fue arrestado, se escapó de sus captores y luego se unió a la guerrilla de Luis de la Puente Uceda hasta que lo capturaran. Herrera conoció a Zúñiga en la cárcel. Cuando este fue liberado, inicialmente buscó refugio en la casa de Mario. Estaba enfermo y psicológicamente debilitado.
Tenía anemia, principios de tuberculosis y mi madre lo cogió. Lo adoptó como un hijo porque era un excelente compañero, muy bueno, íntegro. Estuvimos como un año acá y no podía trabajar porque se agitaba, tenía problemas. Cuando se sintió incómodo le dijo a mi madre, mira, yo conozco un compañero de Darín, voy a irlo a visitar porque él siempre me dijo que lo visitara. Y regresó a los 8 días. Venía como Papá Noel, traía sus choclitos, sus capulías, su repollito, en fin, qué sé yo. Y así comenzó a ir y venir y una vez se quedó 8 meses y yo me alarmé. Entonces cuando volvió yo le digo, oye, ¿qué ha pasado contigo? Allá hay un propietario que es un hijo de puta. Todavía con resquemor le digo, mira compadre, ten cuidado. No vaya a ser que nos pase lo que nos ha pasado y después vamos a estar jodidos. Pero él me estaba pidiendo apoyo seriamente y yo acepté. Usaban mi casa como un lugar para dormir cuando necesitaban venir a la ciudad. El sindicato de construcción que yo dirigía le proporcionó los fondos para sus luchas. De esta manera se desarrolló una amistad entre los jóvenes militantes Mario Herrera, Efraín Solís, Rubén Ascue, primo de Solís, y José Zúñiga. El caso de Guarán fue importante en Cusco porque Óscar Fernández, el propietario, lo había convertido en un famoso proceso de resistencia a los sindicatos, dividiendo el movimiento campesino y subvirtiendo las intenciones del gobierno de expropiarle sus tierras. En resumen, él fue el propietario malo, por excelencia, que debía ser destruido. Los vínculos de Herrera con la ciudad, con Cínamos, con la universidad, con los sindicatos, fueron importantes para organizar un apoyo más amplio que condujo a la expulsión de Fernández. Ignacio Guamán, a quien Dani entrevistó en 1996, dio la versión de la muerte de Zúñiga. Él era una persona que organizaba a la gente. Ya habíamos estado con él durante 3 años. En Darín hubo un partido de fútbol y los empleados de la hacienda acostumbraban a venir y allí lo lesionaron a José Zúñiga. Lo patearon y cayó al suelo con una rajadura en la cabeza. Fue un asesinato disimulado por un partido. La persona que hizo eso se llama Maldonado, pero quién sabe de dónde era. Cuando se ha afinado, recién el capricho, hemos invadido Guarán. Mario Herrera le contó lo siguiente a Dani. Yo hice aparecer la muerte de Zúñiga como un asesinato político. Nuestros periódicos nos apoyaron. Logramos incitar a la población de la ciudad de Calca y la población de Calca respondió. El entierro de Zúñiga se convirtió en una manifestación política antigamonal. En ese tiempo, Fernández, respaldado por sus vínculos familiares, tenía el apoyo del Ministerio de Agricultura, que estaba retrasando, mientras que nosotros estábamos apoyados por Cínamos, que nos alentó a invadir. Incluso Velasco mismo tuvo que intervenir. Entonces planeamos la invasión. Yo estaba siempre tras bambalinas. La toma de la hacienda la hicimos matemáticamente precisa. Lo planeamos todo con cuidado en la noche. Di tareas y organicé la logística. Me escondí en un taxi en Darín esperando una señal para luego notificar a los periódicos y a la radio. Como yo era bien conocido en Cusco, era importante que me mantuviera sin ser visto. Tenía que parecer una invasión campesina espontánea. Luego vino el día más feliz, en enero de 1973, el día que vinieron los generales a entregarnos la tierra. El general Usategui Arce fue el que vino, y él me conocía realmente por mi trabajo de organización en Cusco, con los trabajadores de construcción civil. De repente me reconoció, cuando estaba con un megáfono en la mano dándome la bienvenida a él y su séquito en Huaraz. Entonces me dijo, oye Mario, yo pensaba que tú eras de construcción civil, ¿qué haces acá? Y yo le respondí, general, estamos donde está la lucha. Poco después se cambiaron los papeles. Debido a las luchas políticas internas, Mario Herrera fue marginado de su sindicato en la ciudad de Cusco. Por otro lado, su camarada Efraín Solís se convirtió en el ostentoso presidente de la cooperativa José Zúñiga Letona, quien con camioneta y todo encontró en problemas a Herrera en Cusco. Entonces le dijo, oye hermano, ¿qué haces tú acá? Tú vales mucho para perder tu tiempo aquí. Vámonos a Guarán. A Herrera le dieron una parcela de tierra y le asignaron tareas administrativas. A lo largo de los años 1980 y 1990, el caso de Guarán siguió teniendo interés para mí. Durante la década de 1970, el antropólogo Juan Víctor Núñez del Prado hizo su trabajo de campo bajo mi dirección e investigó las mayores dificultades políticas que surgieron luego de que se convirtió en una cooperativa agraria. Después de poner la hacienda en manos de un comité interventor especial a cargo de un militar, los expertos decidieron que debido a sus altos niveles de productividad y a la capacidad demostrada por sus dirigentes, debía convertirse en una cooperativa de producción. En aquellos años iniciales era la favorita del régimen. Se le brindó mucha ayuda, asesoría, ensayos revolucionarios y mucho apoyo. En 1996, 25 años después, Dani Pinedo pasó allí 4 días para averiguar cuál fue el impacto que tuvo la película en la localidad. El lugar parecía abandonado, la entrada estaba sucia, la maquinaria agrícola malograda y oxidada, los huertos descuidados, los símbolos y afiches de los días de la cooperativa descoloridos y cubiertos con pintas. La cooperativa estaba casi disuelta. La mayor parte de la tierra había sido distribuida individualmente entre los socios. Su liderazgo era débil o inexistente. La hostilidad y el resentimiento entre sus socios era generalizado, y socialismo era una mala palabra.
La izquierda se había dividido en varias facciones y había fracasado. Los movimientos campesinos habían desaparecido, sus sindicatos y federaciones se habían dispersado. Mario Herrera se cambió de partido en 5 oportunidades para terminar desencantado. Comenzó como militante del APRA rebelde, que se había escindido del partido para promover una guerrilla cuyo levantamiento fracasó y le costó un tiempo en la cárcel. Allí conoció a sus camaradas de toda la vida, Efraín Solís y José Zúñiga. Cuando dirigía el Sindicato de Construcción Civil en Cusco, estuvo afiliado al Partido Comunista Peruano, PCP, auspiciado por la Unión Soviética. Atraído por las reformas, se convirtió en un seguidor de Velasco, pero mantuvo, como la mayoría de los velasquistas, sus lealtades iniciales en una posición crítica de izquierda vagamente definida. En sus debates con otros izquierdistas a lo largo de diversas crisis, las consideraciones fundamentales no estuvieron referidas tanto a temas de principios o de política, sino a qué facción o qué grupo tenía capacidad de obstruir o facilitar la estructura de poder local en Cusco. Él y todo el resto se acomodaba según fuera el caso. Su propio acomodo era táctico, el de otros era catalogado por él como traicionero. Él era del PCP, porque su sindicato de construcción era PCP. Él apoyó a la CNA, Confederación Nacional Agraria, organización campesina creada por Velasco, y por lo tanto tenía que oponerse a los intelectuales que apoyaban a la Confederación Campesina de Oposición, CCP, Confederación Campesina del Perú. La CNA era un símbolo del colectivismo y respaldaba a las cooperativas, mientras que la rival CCP las denominaba manifestaciones del capitalismo Estado y alentaba a los campesinos a disolverlas. Cuando Velasco cayó, Mario tenía muchas alternativas de partidos de izquierda a los cuales afiliarse, y optó por el que defendió la continuación de la línea de Velasco, el PSR, Partido Socialista Revolucionario, porque sus ingresos dependían de la continuación del subsidio y el apoyo a la cooperativa. Cuando éste estuvo a punto de derrumbarse, instó a que las unidades agrícolas fueran organizadas con un criterio empresarial de eficiencia y rentabilidad, en línea con los políticos que clamaban por la eficiencia económica como la forma de desarrollar el país. Cuando la cooperativa se parceló entre los pequeños propietarios individuales, habló de las virtudes de la vida campesina. Uno puede ver esto como oportunismo o como una adecuación a los principales vientos políticos que soplaban en el continente, o incluso como un lento descubrimiento a medida que se iba dando el reconocimiento de sus propios errores. También se debe considerar la acusación de Federico García Hurtado, de que a donde Mario Herrera va, provoca divisionismo. Como a muchos de nosotros, la desaparición de una opción de izquierda en el escenario mundial latinoamericano y peruano dejó desubicado a Herrera. Cuando los dirigentes de los movimientos campesinos y de los sindicatos urbanos se convirtieron en candidatos parlamentarios que buscaban votos, se sintió fastidiado por lo rápido que habían cambiado su forma de pensar y sus ropas, sin darse cuenta de que él también estaba cambiando. Con todos estos cambios, ¿dónde podían anclar los principios que guiaban sus acciones? La entrevista realizada a Herrera en 1996 está llena de epítetos mordaces en contra de sus rivales, a quienes fácilmente etiquetó como oportunistas y deshonestos, pero también en ella una ironía autorreflexiva. En un momento en la entrevista interrumpe su diatriba para decir: "Y ahora yo parezco como derechista". En otros momentos fue más preciso: "Era necesario acomodarse porque me tuve que ganar los frijoles". Él afirma que no abandonó sus principios, pero se desilusionó del activismo político. Recordó burlonamente todo el entusiasmo de izquierda acerca de la aplicación del colectivismo. Con un gesto similar denigró la siguiente disputa de facciones que tuvo lugar años después y que buscaba destruir ese mismo colectivismo tan ávidamente pregonado antes. Lo que realmente le dolía fue el comportamiento insidioso entre camaradas que llegaron a traicionar la solidaridad entre compañeros. Sentía menosprecio por aquellos que habían roto alianzas, así como rechazo por los muchos que a él le parecía que se habían vendido para conseguir beneficios personales, pero él hizo lo mismo. A lo largo de su vida se hizo muchos enemigos y se refiere a ellos como ratas. Tras bambalinas. La hacienda Guarán producía maíz en la zona baja. Tenía una gran producción lechera, muchas hectáreas de eucaliptos y grandes extensiones de tierras de puna subutilizada. La propiedad tenía una extensión de cerca de 6.000 hectáreas a lo largo del curso de 2 pequeños ríos que nacían en unos nevados. Gran parte de las tierras no eran aptas para la agricultura, pero la hacienda había monopolizado las mejores tierras en el proceso de consolidación. Esto se hizo a expensas de 2 antiguas comunidades indígenas, Arín y Sillacancha, las cuales en 1971 tenían unas pocas tierras pobres y marginales en la zona del valle. Leyendo la tesis de Mario Herrera en 1994, uno puede entender las rivalidades entre las 2 comunidades. Los 2 pueblos habían competido entre sí para adueñarse de la hacienda. Arín, la más pobre, asumió una actitud hostil frente al hacendado. Los pobladores con frecuencia extraían furtivamente recursos de la hacienda y eran tratados como ladrones por el propietario. La gente de Arín evitaba entrar en acuerdos con el hacendado, mientras que la de Sillacancha le entregaba mano de obra gratuita a cambio de acceso a tierras de pastura.
Los integrantes de Quisillacancha vivían de una agricultura de subsistencia, del comercio de una parte del maíz que producían en sus parcelas comunales y de la crianza de ganado en las pasturas de Guarán. Los pobladores de Arín, en cambio, tenían que emigrar, muchos de ellos al Valle de la Convención. Ahí aprendieron sobre organización de sindicatos. La gente de Sillacancha mantuvo una relación más cordial con el propietario en una clásica relación patrón-cliente, que caracterizó los sistemas de hacienda antes de la reforma. La inquietud por expropiar al hacendado provino de Arín y en ocasiones tuvo la oposición de Sillacancha. En la película, José Zúñiga evitó hábilmente una abierta confrontación entre la gente de Arín y la de Sillacancha, que el propietario, en efecto, había promovido. Sin embargo, debido a la mayor experiencia organizativa de los migrantes de Arín, así como a sus vínculos con más allá de la hacienda, ellos encabezaron la demanda persistente por la expropiación. Amparados en su éxito, posteriormente pretendieron manipular las decisiones, monopolizar los cargos ejecutivos y los privilegios que iban asociados a ellos en la cooperativa. El proceso de reforma privilegió a los combativos pobladores de Arín, otorgándoles una mayoría entre las 125 familias a las que el gobierno autorizó convertirse en socios de la cooperativa. La mitad de la gente de Arín y Sillacancha se benefició de esta manera, mientras que la otra mitad acabó sin tener acceso a los beneficios de la cooperativa. Estos últimos, por lo tanto, no tenían ningún interés en hacer que la cooperativa tuviera éxito. Por el contrario, se constituyeron en un lugar fértil desde el cual esta era atacada y obstaculizada. Se mantuvieron activos con el fin de encontrar formas de acceder a los recursos de la cooperativa, ya sea robando o presionando a la dirigencia para que también les otorguen a ellos los beneficios que tenían los socios formales. Por lo menos en una ocasión trataron de invadir la cooperativa. Fue en un momento en que su debilidad interna hizo tácticamente posible esta maniobra. Con estas presiones, esa vez la cooperativa se unió para defender su integridad territorial, pero solo lo logró a duras penas. Según el estudio de Herrera, los dirigentes de Arín se convirtieron en una élite consolidada en la cooperativa. Con frecuencia promulgaron medidas que favorecieron a ellos y a sus familias más que al resto de los asociados. Los pobladores de Sillacancha veían a la dirigencia de Arín con suspicacia y formaron un grupo de oposición. Sin embargo, era una minoría que fácilmente podía ser manipulada o vencida en una votación. Aunque sea a costa de un considerable conflicto interno o de argucias políticas mezquinas. Mario Herrera le confió a Dani que la política interfirió con la cooperativa. Su influencia fue nefasta. Teníamos recursos y todos esos políticos muertos de hambre que no tenían otra ocupación se trataron de meter ahí para embrujar a los dirigentes solo para tener cabida y comer de la bandeja. Por ejemplo, a mí me han tenido como 6-7 años en el comité electoral y yo he visto cómo todo eso estaba preparado y los campesinos, así como los ves todos cojudos, son un instrumento útil. La cooperativa se puso en marcha y se mantuvo económicamente en buen pie por algunos años, gracias al apoyo técnico de las agencias agropecuarias. Se dice que pronto duplicó su producción comparada con la época del hacendado. La cooperativa se benefició de un pequeño auge económico en el que se exportó al Japón el maíz cusqueño especial, pero la dirigencia hizo varias inversiones desatinadas. A la cooperativa se le entregó una gran extensión de terreno en una zona remota de la selva de Madre de Dios para desarrollar una operación ganadera a fin de que pudieran absorber la excesiva población que la cooperativa no podía sostener. Esta operación se convirtió en una trampa financiera, así como un desastre humano por la muerte de varios socios que se ahogaron en el río Madre de Dios cuando trataban de cruzarlo. Los dirigentes de la cooperativa compraron otra chacra cerca de Guarán, pero un par de años después la tuvieron que vender a pérdida. También afirmaron haber invertido fuertemente en el proyecto cinematográfico y no haber recibido nunca ningún beneficio por esto. Se hicieron préstamos basados en el crédito fácil destinado a la reforma que otorgaba el Banco Agrario, pero posteriormente tuvieron grandes dificultades para pagarlos. La disciplina laboral fue también un tema controversial. De acuerdo con su propia evaluación, los socios de Sillacancha se veían a sí mismos como trabajadores muy disciplinados que tenían mucho más cuidado para resguardar los activos de la cooperativa que los descuidados socios de Arín. Sin embargo, a todos se les pagaba el mismo salario y recibían los mismos beneficios, debido a que muchos socios también tenían acceso a parcelas de producción de subsistencia, prestaban más atención y ponían más esfuerzo en estas que en la producción colectiva. No obstante, el ingreso diario de los socios de Arín dependía más de los salarios que el de los de Sillacancha, de manera que era mano de obra más descuidada la que tendía a predominar. Aquellos cuyos ingresos provenían principalmente de sus parcelas hacían acto de presencia para trabajar lo mínimo requerido solo para no perder sus otros privilegios tales como precios bajos en el almacén, servicios de salud o incluso la oportunidad de pedir préstamos a la cooperativa que muy pocos devolvían.
El trabajo no tenía ninguna disciplina. Ignacio Corimanya, un crítico de la cooperativa, recuerda mejores tiempos cuando trabajaban para la hacienda en la producción lechera. Él cuenta que en ese entonces se les pagaba puntualmente cada 2 semanas en forma proporcional a la leche que habían ordenado. 6 días trabajabas, a las 6 de la tarde te pagaban, limpio. Los paquetes estaban listos, pero con la cooperativa es como un juicio conseguir que te paguen. Cuando fui a recoger mi salario me dijeron, no hay plata. Con la hacienda había más disciplina, los apuraban, solo daban media hora para almorzar. Con la cooperativa el trabajo se hace lento, tal vez llegan temprano pero dan vueltas hablando, riendo, esa no es forma de trabajar. El robo, sacar provecho de la propiedad de la cooperativa, fue algo incontrolable, sin considerar cuán colectivista fuera su ideología, como en el caso de otras cooperativas en el Perú. El problema del polizón fue algo difícil de manejar, en parte porque los drásticos e inhumanos castigos que habían sido la norma en la hacienda ya no eran permitidos. Los recuerdos sobre robos y otros delitos tienen su propia dinámica. Todos pueden contar cuentos acerca de cómo vieron a otra gente robar, pero ellos, personalmente ellos, se mantuvieron escrupulosamente honestos, qué duda cabe. Aquí se incluye el análisis de Mario Herrera, seguido de algunos comentarios más interesantes realizados por personas a quienes Dani interrogó por separado sobre este tema. Mario Herrera. Los robos comenzaron a proliferar, te descuidabas del calzoncillo y te lo sacaban. Pero entonces, ¿cómo se manejaba eso? Por ejemplo, un fulano había robado unos cuantos miles de la cooperativa y lo iban a colgar. Entonces, ¿qué era lo que le hacía? Se enrolaba en este o en aquel grupo político y los políticos de ese grupo iban a pelearse por él en las federaciones. Así ha sido. Los líderes sabían que tal y tal habían robado, pero para mantener la paz se quedaban callados. Porque si uno acusaba al ladrón de ser ladrón, sería tu enemigo jurado por el resto de la vida. Sí, así ha sido. Era terrible. Paulino Sayitupac. Cada dirigente que fue elegido para un cargo siempre tomó algo de la cooperativa y después lo tenía en su casa, e incluso tenía sus casas en la ciudad. Dani Pinedo. ¿Pero por qué la gente roba? Cirilo Cobades. No había robo, solo malos manejos, y eso lo hacía pasar a la gente le hacía pensar a la gente que había robo. No organizaban bien el trabajo, no sabían cómo administrar. Dani Pinedo. Si la cooperativa era tuya, ¿por qué te robabas a ti mismo? Cirilo Cobades. No, nosotros no robábamos, eso es lo que decían de nosotros. Dani Pinedo. Pero, ¿por qué había una mala administración en la cooperativa? Cirilo Cobades. Porque no estábamos capacitados a ese nivel. Mario Herrera. No todos robaban con seguridad, había alguna gente bien honesta, como Cirilo Cobales. Él es bien honesto. La presión por distribuir la tierra generó constantes problemas en la cooperativa. Al principio a cada socio se le dio una parcela de subsistencia, pero en la medida en que la siguiente generación de los socios comenzó a formar sus propias familias, estos también comenzaron a demandar parcelas adicionales. Afirmaban que la cooperativa no les estaba dando empleo, de manera que comenzaron a distribuirse parcelas, incluidos algunos buenos terrenos que también fueron entregados a algunos dirigentes y a sus parientes cercanos. Aquellos que terminaron con menos de lo que creían que se merecían comenzaron a protestar, incluso aquellos que tenían tierras en Sillacancha o Arín. La única forma de resolver este conflicto era redistribuir las tierras para corregir los errores de la primera distribución. Una vez que se hicieron estas distribuciones iniciales, no se pudo contener la presión frente a repartos posteriores. A fines de los años 1970, la cooperativa se vio en serios problemas financieros. En ese contexto surgió una propuesta para reformar la cooperativa en base a criterios estrictamente empresariales para así poner fin a la política mezquina. La propuesta implicaba la reorganización de todo el lugar y la corrección de todas las anomalías que habían conducido a la cooperativa casi a la bancarrota. Entre los imperativos estaba la eliminación de todos los privilegios implantados, la clausura de los departamentos improductivos y todos los servicios sociales. La propuesta implicaba un estricto control y mayor supervisión sobre las herramientas y los materiales, y lo que era peor, el despido de los socios excedentes. Fue rechazada por aquellos que estaban en el poder, pues significaba la pérdida de sus propios privilegios. De esta manera, encabezados principalmente por personas de Sillacancha, comenzó la presión para la disolución total de la cooperativa y la división de sus tierras y bienes entre sus socios. La oportunidad se le presentó cuando en 1980, durante el segundo gobierno de Belaúnde, se emitió la ley que permitía la disolución de las cooperativas. Lograron su objetivo, pero no sin una dura lucha en la cual la dirigencia fue acusada ante la justicia de haber realizado una mala gestión del patrimonio, frente a la cual ésta trató de organizar una invasión de la tierra. Los de Sillacancha, formulando ahora principios socialistas, estuvieron a favor de repartir la tierra en partes iguales para cada socio, independientemente de cuánto tenía cada uno de ellos en su propia comunidad. Mientras que los cuadros de Arín, que alguna vez habían sido colectivistas, argumentaron que las tierras debían ser distribuidas de acuerdo con la cantidad de trabajo realizado para la cooperativa. Finalmente ganó la facción que proponía distribuir la tierra en función de la cantidad de trabajo realizado. De esta manera, los socios de Arín, que originalmente eran los sin tierra,
hostiles, menos disciplinados y más politizados que habían dominado la cooperativa desde su creación, terminaron con más tierras. Los pastores de Puna tomaron para sí las vastas extensiones de terrenos de pasto y se desafiliaron de la cooperativa. Desde un principio habían sido en gran medida marginados de los beneficios y de la participación de los asuntos de la cooperativa. Por otro lado, tampoco en ese momento habían mostrado interés en ello. Cuando Dani Pinedo y yo visitamos el lugar en 1996, existía tan solo el caparazón de lo que había sido una cooperativa. Lo único que estaba en producción eran 20 hectáreas de tierra mal trabajadas de maíz para la exportación y unas cuantas vacas mal tenidas en los establos. Las plantaciones de eucaliptos estaban siendo cortadas para venderlas. Los ingresos se destinaban a pagar unos salarios escasos de los funcionarios de la cooperativa y a jornaleros eventuales. Sin embargo, a nosotros nos hablaron de planes grandiosos para convertir la Casa Hacienda en un hotel de turistas o el desarrollo de recursos hídricos, esperando tan solo que llegara una ONG extranjera con los planes y el financiamiento. Sin embargo, Guarán tenía una mala reputación. Según Herrera, ninguna ONG se acercaría ni de lejos. Cuando Herrera se preguntó a sí mismo, ¿se quebró el núcleo solidario? Que era Guarán. Él mismo se respondió con una imagen muy parecida a la de George Orwell en su famosa alegoría sobre el colectivismo agrario, que fue utilizada como eficaz propaganda anticomunista. Cuando comenzaron a aparecer los recursos, cuando apareció la plata, ahí fue cuando comenzaron las artimañas y las desviaciones, y concretamente, lo que nunca funcionó fue la parte productiva de la cooperativa. Los agrónomos que se suponía debían ayudar a poner a funcionar esto, y digo esto con desprecio, eran incompetentes. La gente no trabajaba y los salarios eran más altos que los ingresos. Se hizo un manejo inexperto de los recursos y nunca nadie supo cuánto maíz se había producido o vendido. Pero finalmente, continuó Herrera, la reforma agraria era un saco de contradicciones. Estaba en discusión la pugna del Estado por el colectivismo frente al individualismo innato de la gente. No te olvides eso, le dijo a Dani. Todos los izquierdosos, los variopinta gama de rojos y rosados, eran más colectivistas en ese entonces. Yo también. Él siguió diciendo. Y no entendimos que el campesino lo que quería era su tierra y nada más. Cooperar con ellos y aguantar a todos sus agentes de la izquierda, del gobierno y contra el gobierno fue la estrategia de los campesinos. Efraín Solís le había dicho a Herrera que la participación en los programas del gobierno fue tan solo una estrategia para acceder a la tierra, porque después la vamos a parcelar. Herrera le advirtió a Dani. Entonces, si tú haces un seguimiento de los hechos, llegas a esa conclusión, que todo eso lo hicieron para hacerle gustar al gobierno, y cuando el gobierno se fue, se viene la parcelación. Cuando se le pidió que resuma el lado positivo de la reforma, Herrera concluyó lo siguiente. Ahora cada uno tiene su pedazo de tierra y no le interesa lo que le pase a sus vecinos o a la institución. El lado positivo de la reforma es que a mucha gente le ha tocado su pedazo de tierra. Hay muchos compañeros que nunca hubieron logrado tener a sus hijos en la universidad, cada uno con su computadora. Eso me alegra. Yo también soy como ellos. Yo comencé de la nada y ellos me dieron una parcela de tierra y eso me ayudó a superar la crisis del segundo gobierno de Belaúnde, el de Alan García y ahora también el de Fujimori. Con relación a los fines para los que sirvió esta experiencia, Herrera afirmó. Ha servido para reflexionar intensa y profundamente. A medida que yo empato toda esta historia, lo resumo en la lucha por la tierra. Pero a veces me pregunto, ¿y qué hemos hecho con todo el sistema productivo? Y esto realmente me invita a vivir con un complejo de culpa. Pero ya no estoy interesado, no voy a esperar que las cosas funcionen, no quiero ser presidente de nada. Si te involucras y tratas de impulsar algo que al final a los campesinos les resbala, entonces te ignoran y lo único que eso produce es frustración. Yo soy un extraño en Guarán, más extraño de lo que fui. ¿Dónde están ahora? Ignacio Corimanya quiere regularizar los títulos de propiedad de sus parcelas y que se los entreguen, pero los dirigentes de la cooperativa han decidido que no los van a entregar para que los campesinos no comiencen a vender sus parcelas extrañas. Cirilo Cobades tiene 6 hijos, 2 ya están en la universidad, uno de ellos en la Facultad de Ingeniería de Minas. Sin la reforma no hubiera sido capaz de educarlos. Hilario Quispe era vicepresidente de la cooperativa cuando Andy lo entrevistó y continuaba defendiéndola. Tenía esperanzas en sus proyectos futuros. Paulino Saiditupac está contento con lo que tiene. Los mejores tiempos fueron cuando teníamos nuestra propia cooperativa, porque en eso nos podíamos mantener a nosotros mismos y vivir bien. Como recuerda, no era como en la época de la hacienda, que estábamos siempre bajo el control de algún capataz. Podíamos tomar chicha en nuestros descansos y comer nuestro fiambre que nuestras esposas nos traían. Ahora estamos en paz porque los malos tiempos de la hacienda se han acabado.
Mario Herrera obtuvo un título de antropología en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. En el momento de la entrevista trabajaba en un proyecto de irrigación financiado por el gobierno alemán. Cuando Dani y yo lo fuimos a buscar a Guarán, vimos su parcela cercada con un gran muro de piedras. Dentro había una casa decorosa. Su padre respondió a nuestro llamado. Nos dijo que Mario estaba en Cusco y nos dio su dirección. El padre se había mudado para hacerse cargo de la chacra porque Mario estaba siempre muy ocupado con su trabajo. Óscar Fernández y su hija no siempre son recordados como los malos de la película. Cuando en 1996 Dani y yo cotejamos las opiniones de nuestros entrevistados, surgió una impresión diferente. Carmen Calderón, hija de un hacendado vecino dedicada a la agricultura comercial, tiene una lúcida imagen de ellos. Carmen Calderón. Yo conozco algo de ellos porque mis padres eran amigos de él y de su hija Marta. Lo que la gente dijo de él en realidad no es cierto, pero su hacienda ha sido una de las más conflictivas de la región. Y era cierto que la señorita tenía su carácter, era medio hombrada y muy exigente con su gente, eso es cierto, pero de ahí a que haya matado a gente o todas esas cosas es absurdo. Óscar Fernández era medio tacaño, no le gustaba gastar plata, pero decir que no le daba a su gente es otra cosa. Él vivía bien en su propiedad, con sirvientes, con recursos, tenía de todo, se trataba bien y comía buena comida. Óscar Fernández terminó como un hombre amargado, odiaba al gobierno, solía insultar a Velasco y desearle la peor de las muertes. Después de la expropiación, se fue primero a Cusco, donde tenía una casa donde vivía con sus hijas y sus nietos. Más tarde se mudaron a Lima. La casa de Cusco la vendieron muy barata y en Lima se dio cuenta que no tenía para vivir. Marta no tenía trabajo porque no tenía ninguna profesión. La otra hija era secretaria en un banco y su sueldo era cada vez menos porque tenía 4 hijos más su papá. Después se divorció. Cuando se volvió a casar se mudó a otra parte y abandonó a Marta y a su papá. Los dos acabaron viviendo muy pobremente, subsistiendo con la ayuda de los amigos. Óscar murió casi abandonado en un hospital y lo enterraron en una tumba para indigentes. Sus nietos se fueron a Estados Unidos. Uno de ellos fue compañero mío del colegio y a veces nos tratábamos y me preguntaba si todavía tenía mi hacienda. Yo le contestaba que sí y él me respondía, suerte la tuya. La película, qué barbaridad. Ignacio Corimanya. Óscar Fernández era bueno, todos decían que era malo pero no. Se ponía furioso pero un rato nomás pues. Cacheteaba a su gente cuando la veía parado, conversando, jugando cuando estaban borrachos, se molestaba. Hilario Quispe. El hacendado era buena gente, todo daba alimentación, propinas, normal daba. Él vivía bien, venían sus amigos del Cusco porque era una persona sociable y los atendía bien. No bebía con grandes lujos, normal nomás. Paulino Sayitupac. Yo no pude ir a la escuela en la época de la hacienda, ¿acaso ellos nos dejaban? Con indignación. A nuestros padres les aconsejaban diciéndoles, carajo, si ese tu hijo lo educas, va a ser ladrón, te va a matar, te va a pegar. No, no lo eduques, ocioso, vago, ladrón va a ser. Eso es lo que ellos decían. Como no querían que nos eduquen, todos estábamos en la misma condición, pero a escondidas yo me entré a la escuela nocturna. Como si fuera un ladrón, salía de noche y me iba a la escuela. Ahí aprendí alguito. Pero cuando vino la cooperativa, allí ya tuvimos nuestro colegio. En los tiempos de la hacienda, solo el hacendado daba buena educación a sus hijos. Federico García Hurtado. Yo quiero hacer una confesión hidalga, porque los años le confieren a uno cierta serenidad. Después de lo que a mí me ha pasado en esta sucesión de calumnias, diatribas y persecución, he entendido que uno no debe ser tan abierto a lo que le dicen. Yo no dudo que en el Cusco de esos tiempos hubiera un enorme conflicto entre los gamonales y los campesinos, y que fueran gente absolutamente cruel y besánica con los indios. El gamonalismo era una de las principales causas del total atraso a la región. En el caso de este señor, solamente me he guiado por las referencias que me dieron los campesinos. Yo no me sorprendería que hubiera habido una gran dosis de exageración y los campesinos le hicieran a Fernández lo que más tarde me hicieron a mí. Entonces me he arrepentido de haberlo puesto en la película el nombre de Óscar Fernández al hacendado y de haber llamado a la hacienda Guarán. Le hubiera podido poner nombre de ficción. Tal vez así hubiera sido más coherente en un relato sobre la reforma agraria y las luchas por la tierra, sin levantar tal vez un falso testimonio a personas que seguramente lo merecían, pero que no en ese nivel. Por ejemplo, no creo que haya una prueba contundente de que hayan matado a Mariano Quispe con una conspiración de Fernández con su hija, con la chicha envenenada. Puede ser cierto o no, pero tampoco nadie sabe realmente lo que le pasó a Zúñiga. Yo lo pongo como un hecho cierto en la película, de lo cual ahora me arrepiento. Yo he conocido a Fernández, pero del otro lado de la orilla. Yo soy oriundo de Calca. También un abuelo
Tenía una hacienda allí que se llamaba Manzanares. Yo pertenecía a ese grupo social, de manera que cuando joven yo iba con frecuencia a la hacienda Guarán. La fama de Marta era muy mala, era una mujer de carácter duro, eso recuerdo, pero perdimos el contacto totalmente. Mi madre era amiga de la esposa de Fernández, de manera que íbamos a las fiestas de hacienda a hacienda. Evidentemente los oscuros secretos de las familias no se mostraban en esas ocasiones. Cuando fui un joven universitario, cambié de posición y por convicción me puse al lado de los campesinos. Rompí con el grupo que antes había sido más afín a mí. No me cabe ninguna duda de que la película fue un golpe muy duro para los Fernández. Es como desnudar las intimidades de una familia, y a lo mejor con un grado de exageración de lo cual ahora hidalgamente me arrepiento. Si hubiera sido más prudente, hubiera sido bueno que investigara más el tema. Así que me hago esa autocrítica. Hugo Neira, quien escribió los fascinantes informes sobre la toma de tierras en los años 1960, descubrió a Saturnino Huilca, abogó por un Hugo Blanco y trabajó para la prensa parametrada durante el régimen de Velasco. Lo conocí en México en 1982, donde tenía un cargo de investigador en el Centro de Estudios del Tercer Mundo. Posteriormente se mudó a Francia y se convirtió en sociólogo. Fue profesor de la Universidad Papet en Tahití. En 1998 publicó un extenso libro sobre el Perú donde se refirió positivamente a la reforma agraria de Velasco. En el 2006 se convirtió en el director de la Biblioteca Nacional de Lima. Ahí me contó que no creía que Saturnino Huilca fuera ese místico líder religioso andino que Federico García pintaba en la película, una descripción que García me reiteró en la entrevista que tuve con él. Hugo Blanco regresó al Perú en 1975 durante la segunda fase del gobierno militar, pero fue vuelto a deportar en 1976. No obstante, aún desde el exilio y hasta el momento de la amnistía de última hora que le permitió candidatear, obtuvo en 1978 la tercera más alta votación como miembro de la Asamblea Constituyente, la mayor que cualquier izquierdista haya conseguido. Fue el que presionó para que se condone la deuda agraria, un aspecto contencioso de la reforma de Velasco, cumpliendo de esta manera su idea largamente sustentada de que los campesinos debían recibir su tierra sin tener que pagar por ella, porque ya la habían pagado con creces por haber trabajado gratuitamente para los terratenientes o porque se les habían quitado la fuerza. Su inmensa popularidad contribuyó al ascenso de la izquierda democrática en 1978. Sin embargo, la posterior carrera política de Blanco fue más problemática. Se seguía reconociendo a sí mismo como trotskista, era popular en la TV por vestir con símbolos de pobreza, una soga en lugar de una correa y calzaba yanquis, hechos de llantas viejas. Se le echó la culpa de arruinar las posibilidades de que Izquierda Unida gane las elecciones de 1980. Ante la incapacidad de llegar a un acuerdo entre extremistas y moderados, todos los intentos de unificar a la izquierda fracasaron. Al final, Blanco se presentó como candidato a la presidencia con su propio partido. En esta campaña, la prensa informó que él había señalado de sí mismo que, por ser el líder de izquierda más popular, más carismático, más combativo, más perseguido, más veces preso o deportado y más votado en las elecciones de 1978 para las elecciones de la Asamblea Constituyente, es el único candidato natural de la izquierda a la presidencia de la República. Pizzi Filomeno, 1982. Alcanzó un distante cuarto lugar en la elección que eligió a Fernando Belón de Terry para su segundo periodo. Cualquier posibilidad de una fuerte posición de izquierda al gobierno terminó debilitada. Muchos acusan a Blanco de ser la causa de esto. Sin embargo, se mantuvo como parlamentario y participó como senador en los años 1990. Su protagonismo político se desvaneció completamente y fue intrascendente durante los años de terror propiciados por Sendero Luminoso y la represión militar de la que fue objeto. En esos años vivió en Suecia. En febrero de 2001, Hugo Blanco, actualmente con barba blanca, y yo tuvimos una conversación, amigable pero formal y de mi parte un tanto inhibida. Debido a que ha sido tan controversial desde los años 1980, los intelectuales de izquierda han minimizado el rol de Blanco. Destacaron sus errores y lo evitaron socialmente. No obstante, todavía se encuentra en la actividad política con una convocatoria muy pequeña y ha mantenido consistentemente su línea a lo largo de 4 décadas. Ha regresado al Cusco, donde participa en programas de desarrollo comunal con un movimiento indígena diferente y con un sabor a autonomía procomunal que no es muy original. Teniendo en cuenta su rol protagónico en la reforma agraria, Hugo Blanco tiene la última palabra en este capítulo. Es un extracto autorreflexivo de su libro y se refiere a los peligros de los redentores heroicos. La burguesía, al igual que las clases explotadoras del pasado, fomenta la creencia en redentores. No es necesario que estos caudillos sean de derecha. Los oportunistas de la izquierda no controlados por la burguesía también son utilizados para hacer creer a las masas que son esos caudillos los que han conquistado triunfos para el pueblo explotado y no la acción de las mismas masas. La burguesía llega incluso a exaltar a los auténticos revolucionarios, aunque sea a través de insultos y calumnias. Su afán es engrandecer al individuo a expensas de las masas. Mientras las masas crean en un redentor, por más revolucionario que éste sea, la burguesía se siente relativamente segura. A este redentor se le puede comprar, encarcelar o matar, en cambio a las masas no.
Blanco, 1972. Este capítulo ha mostrado la manera en que la reputación de los héroes locales o nacionales aumenta y disminuye como individuos. En el siguiente capítulo, hacer que los terratenientes inviertan el procedimiento. Comienzo por el imaginario colectivo que tienen los progresistas respecto al terrateniente malvado y la forma en que estos tratan de contrarrestarlo. Luego se describe los inolvidables momentos de sus vidas cuando fueron expropiados y los efectos que esto tuvo en ellos y en sus familias. Hay mucho de ultraje y odio que se explora a través de lo que cuentan los hacendados. Se incluye también un recuento de las medidas que tomaron los hacendados para defenderse a sí mismos, así como una entrevista a descripción del nuevo tipo de empresario agrícola que ha surgido luego de la reforma de Velasco.